Seguimos en el Gobierno de la Mañana en este viernes, inicio de fin de semana. Ya está con nosotros el senador Iván Lorenzo, a quien damos los buenos días. Bienvenido, Iván. Gracias, buenos días, don Willy, buenos días, Rosendo y todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Pero antes, señor director, el senador Iván Lorenzo, de la provincia de Elías Piña, pero además miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Resultó electo el pasado domingo en esa importante reunión del Comité Central del PLD con una muy buena votación. Además, representa la nueva generación que entra a ese importante órgano del PLD. En este momento estamos en vanguardia del pueblo. Adelante. Gracias. Yo primero quiero agradecer profundamente las orientaciones que recibí de mi hermano y amigo Rosendo Tavares. Parte de ello me ayudó a superarme y producto de todo esto estamos en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Agradezco profundamente, Rosendo. Te fue mejor que a mí. Y a los madrugadores del Gobierno de la Mañana. Bueno, miren, yo... Tú tienes un proyecto sí, que tiene que ver con las tarifas que se están cobrando en los consulados dominicanos en el exterior y tú entiendes que deben de ser rebajadas. Dos ámbitos. El primero es que a nosotros nos preocupa cómo viven los dominicanos, la diáspora dominicana, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa. Y desafortunadamente el Estado dominicano no recibe absolutamente, o muy pocas cosas, por no decir absolutamente nada, de las tarifas que se colocan en todos los consulados del mundo. Solo sirven como una actividad mercurial a quienes designen cónsules. En este caso, por ejemplo, el cónsul dominicano en Nueva York te puede generar para su patrimonio alrededor de $1 millón mensual a costa del sacrificio de cientos de miles de dominicanos que están allá tirando para adelante para mantener las remesas en el país, que es lo que me ha ayudado en los últimos meses en medio de esta pandemia. Pero lo mismo está pasando... O sea, perdón, que eso no va a las arcas del Estado. No. Eso no tiene ningún tipo de control. No, en lo más mínimo. Eso va a enriquecer el patrimonio de los cónsules. Eso es lo que le llaman honorarios consulares. Sin embargo, unilateralmente la viven aumentando las tarifas. Un pasaporte en Nueva York te cuesta 160, 165 dólares. Los cónsules ahora son como eran las oficialías del Estado Civil. Exactamente. Te designa un oficial del Estado Civil y él impone su tarifa y hacía lo que quería. Ese era su feudo. Exactamente. Así es que están los consulados. Y obviamente esto va en detrimento de esa diáspora que tanto se sacrifica para mandar los centavitos a sus familiares aquí en República Dominicana. Pero de igual manera pasa en Haití. Fíjense que lo que acaba de ocurrir con la importantísima noticia que acaba de ofrecer al país Rosendo Tavares sobre el alcalde haitiano que fue apresado, que quiero aclarar a propósito de esto, que hasta dónde van a permitir que la justicia dominicana esté obedeciendo a cosas que no son del todo transparentes, hasta dónde van a poner el servicio de cosas del gobierno, la justicia dominicana. Eso no es posible que sigamos utilizando un poder tan importante como el de la justicia, porque a todas luces estamos observando con este proceso de los haitianos que de lo que se trata es de ocultar una realidad, porque si en razón del territorio debió conocerse la medida en Dajabón, imagínense que por razones de seguridad lo conocieron aquí en Santo Domingo, pero ¿cómo es posible que una persona que tratan de cometer un hecho tan criminal como atentar contra un gobierno legítimo se le esté albergando en República Dominicana y protegiéndosele? Porque lo correcto hubiese sido que se conozca una medida de coerción consistente en prisión preventiva y que hubiese sido lo ideal recluirlo en el Tamboril, que es la cárcel que está en medio de un cuartel militar para mayor protección. El Polvorín. Sí, porque si a esos ciudadanos haitianos cualquier persona lo agrede, entonces ya hay un conflicto internacional. Pero ¿por qué medida de coerción aquí? ¿Qué delito cometió él en territorio dominicano? O sea, la información que se ha servido es que transportaban con armas ilegales. Sí. Armas ilegales hacia... Siendo así, lo correcto hubiese sido conocer una medida y llevarlo, recluirlo en un lugar que sea seguro, porque se trata de conspiración. Y a propósito de eso, esta iniciativa quiere regular la situación de los consulados dominicanos en Haití. Esto es un desorden en medio de este gobierno. Nosotros tenemos 4 consulados en Haití y una sesión consular que
que lo que sirven es para enriquecer a quienes designan en los consulados. Sí, pero siendo justo, Iván, de todos los gobiernos. No, pero yo lo he denunciado desde mi gobierno, sí, correcto, aún cuando no era senador. He estado en desacuerdo en que nosotros, los consulados dominicanos en Haití, nos traen 150,000 ciudadanos haitianos sin ningún tipo de protocolo. Quiero decir, ellos entraron ilegal, los que fueron apresados recientemente, pero perfectamente es posible que hayan entrado con un visado del consulado dominicano, porque no se revisa absolutamente nada. Lo más importante para los cónsules dominicanos en Haití es que le paguen los 250 o $200 por cada visa. Ni siquiera los ciudadanos haitianos tienen que ir al consulado. Basta con que un buscón le lleve al consulado el pasaporte y regresa visado. Entonces, esta iniciativa que nosotros estamos llevando a cabo es, número uno, para regularizar. Es una ley que data del año 1944. Una sociedad moderna no puede tener una ley tan importante de tantos años. Nosotros queremos proteger la diáspora dominicana en los Estados Unidos y en todo el mundo. No pueden pagar 5 veces lo que vale un servicio, ya sea por pasaporte, ya sea por declaración jurada, ya sea por un poder consular. 5 o 10 veces lo que cuesta en República Dominicana en los Estados Unidos de Norteamérica. Me van a permitir intervenir, si es posible, ¿verdad? En primer lugar, decirle al honorable señor legislador de la República, senador por Elías Piña, ¿verdad? Y miembro del comité político del principal partido opositor y uno de los apenas 2 partidos mayoritarios reconocidos por los organismos oficiales. Ahora, yo quería decirle al señor senador que eso de decir que en Haití hay un gobierno constitucional no es correcto. Ese es un gobierno ilegal. Inclusive su periodo terminó hace 8 meses y este dictador se mantiene en el poder por encima de su pueblo al que masacra. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Lo importante es señalar que no es cierto que se trate de un gobierno constitucional. Y por otra parte, tener un poquito de cuidado, pienso yo, sin querer trazarle pautas a nadie, ¿verdad? Un poquito de cuidado con que todos los cónsules son unos sinvergüenza. Todos los cónsules lo único que están es ahí cogiendo cuartos para enriquecerse. Hay que tener cuidado porque nuestro país tiene muchos ciudadanos distinguidos, muchos profesionales distinguidos que están teniendo labores consulares, que son cónsules y que no necesariamente son unos sinvergüenzas. Cuidado, mucho cuidado. Gracias, don Álvaro. Con relación al gobierno del haitiano, le estoy dando la categoría de gobierno legítimo porque se la dio el presidente Luis Abinader cuando se reunió en el Carrizal y luego en una residencia campestre de un empresario dominicano por más de 4 horas. Entonces, precisamente por eso nosotros le asignamos la categoría de gobierno legítimo porque se la ha dado el presidente Luis Abinader. Agradezco, don Álvaro. Y de acuerdo a las leyes de Haití, ¿verdad? Que no es país, que eso no es república, eso no es un estado, eso es una selva. Pero bueno, aparte de eso, si nos llevamos de las leyes allá, es un gobierno que no es constitucional. Y además es un fantoche, un abusador, que el presidente Abinader le hizo el honor de recibirlo en el Palacio Nacional. Y cuando salió del Palacio Nacional, empezó a hacer críticas negativas contra el presidente Abinader. Ese carajo no merece que se le trate de esa manera. Y por otro lado, eso de una sentencia, ¿verdad? Y que entonces se le declare que la pena la cumplan en sus apartamentos. Eso es muy significativo y muy preocupante. Estamos hablando de si son traficantes de armas, si querían derrocar y hasta matar al presidente de Haití, esto, aquello y lo otro. Y sin embargo, son personas que tienen apartamentos en zonas residenciales de la capital de la República. Iván, ¿cuáles son los puntos específicos de esa ley que tú señalas que es bastante antigua?
que en tu proyecto tú vas a modificar. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres cambiar de eso? Es una revisión integral. Fíjate, Julieta, que esa ley le asigna solamente al Estado Dominicano recaudar por la liquidación de sellos. Sin embargo, aparte de que los cónsules, a quien yo respeto, porque agradezco a don Álvaro, pero nosotros señalamos es a la función consular, no a los cónsules específicos. Y es que es una ley que data del año 1944, que solamente te liquida algunos sellos de $1, de $2, mientras tanto se le saca dinero a los ciudadanos dominicanos que están en todo el mundo, y ese dinero no va al Estado Dominicano, no viene a las arcas del Estado Dominicano, sino que va a las arcas de cada uno de los funcionarios designados. Porque eso no está reglamentado por ninguna ley. No está reglamentado por ninguna ley. Los consulados funcionan de la siguiente manera: designan al cónsul, el cónsul es el jefe del consulado, el consulado tiene una nómina, el cónsul paga esa nómina con los ingresos del consulado, resuelve los temas y lo que resta es de él. No, por ahí algo, Rosendo. No, pero la nómina la paga Cancillería. No. Sí, Rosendo, la nómina... Los empleados de los consulados se pagan con lo que producen. No, Rosendo. La mayoría de los vicecónsules y de los funcionarios consulares están designados por el gobierno dominicano e incluso el alojamiento lo paga el gobierno dominicano. Quiere decir que lo que te están dando es un botín. Te designan cónsules, te pagan la nómina, te pagan el alojamiento y las recaudaciones, el 90%, el 80% va a las arcas del funcionario que designa. Sí, pero ahí están todas las instituciones representadas. Tú tienes ahí la Junta de Entrada Electoral, pasaportes, todas estas oficinas dominicanas que hacen negocios en esos países están representadas en estos lugares. Entonces lo que queremos regular. Yo creo que hay una cantidad importante de dinero que se canaliza a través de esas instituciones y que viene a la República Dominicana. Pero en su mayoría ese dinero va a las arcas del titular, que es el cónsul de ese país. De todas maneras, nosotros, el interés nuestro es que se pueda abaratar el costo de los servicios que se brindan en todo el mundo, específicamente en la ciudad de Nueva York, en Europa, porque ¿cuántos sacrificios hacen los dominicanos que viven? ¿De qué manera nosotros podemos resarcir o de qué manera podemos servirle a los dominicanos que tantas remesas envían acá? Entonces nosotros lo que queremos con esto es que se pueda unificar el pago de los servicios en los diferentes consulados, para que lo mismo que se paga aquí en República Dominicana se pueda pagar allá, porque se paga 3, 4 y hasta 5 veces el precio de lo que se paga aquí por el mismo servicio en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tú no crees que los costos varían, porque al preparar, por ejemplo, una libreta de pasaporte o expedir un certificado de no antecedentes penales tiene un costo mayor allá, entendemos nosotros. Es un documento y las libretas de pasaporte la envían desde aquí. De lo que se trata es buscar la forma de que se pueda abaratar los costos, que no sean tan exorbitantes y sobre todo que no vayan a las arcas de los funcionarios, sino que vengan, porque en la medida que vengan al Estado Dominicano van a ser mucho más consecuentes. Es que los cónsules están estableciendo tarifas unilateralmente, no conforme a una ley, y es lo que queremos revisar. Lo mismo pasa con el otorgamiento de visado. No hay ningún protocolo en Haití para otorgar un visado a un ciudadano haitiano. Poco importa que le hayan otorgado un año de visa y haya permanecido por 2 años en la República Dominicana, cuando regresa de nuevo se le otorga el visado sin ningún tipo de consecuencias. Es lo que nosotros queremos revisar. Iván, tú vives ahí en Elías Piña, estás escuchando lo que sucede en los medios de comunicación, viendo y escuchándonos. ¿Cómo está la interferencia de emisoras haitianas en la frontera? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ese es un mal que Indotel tiene que ponerse muy de lleno a tratar de que resolvamos ese problema. Y obviamente se hace necesario que podamos conciliar con las autoridades haitianas y con los propietarios de emisoras haitianas. En la franja fronteriza, con excepción de la Z y de algunas emisoras, se escucha más las emisoras haitianas que las dominicanas. Entonces tiene que haber un mecanismo que pueda evitar eso. Todavía permanece el problema. Quisiera preguntarle al senador Iván Lorenzo, senador de la provincia de Elías Piña, ¿cuál ha sido la valoración en estos 6, 7 meses que ha tenido usted y han tenido tal vez sus compañeros senadores del trabajo que se ha venido realizando desde la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado? A propósito de que
se ha dicho que hay mucho más control en todo lo que tiene que ver con las compras y con todo esto. ¿Cuál es su valoración con relación a eso? Pero muy poca transparencia, fíjate. Nosotros lo invitamos en esta semana al señor director Carlos Pimentel. Sin embargo, él no fue lo suficientemente claro con nosotros, donde dije, Diego, nosotros le solicitamos una explicación sobre la contratación, el contrato que suscribió el Estado Dominicano con 2 empresas farmacéuticas, me refiero a AstraZeneca y a Pfizer. Esos contratos se suscribieron a la luz de la vieja ley 340, que fue modificada al vapor, el artículo 6 o 7, si mal no recuerdo, solo para adecuarla, con el supuesto de seguir comprando vacunas, cuando ya se había suscrito un contrato por 20 millones de dosis. Entonces, se violentó esa ley porque se contrató unilateralmente. Nosotros los invitamos para eso. Lo único que él sí pudo, le dijo al país que en el caso de las contrataciones de las computadoras de educación, ellos están apoderados de 2 recursos de impugnación, porque las impugnaciones inician en la institución donde se licitan lo que se va a comprar. Entonces, nosotros teníamos la información de que más de 12 impugnaciones fueron llevadas a cabo en el Ministerio de Educación y 2 de ellas fueron recurridas como segundo grado ante él. Y él hablaba del borde que colinda entre lo penal y lo puramente administrativo. Sin embargo, no le ha dicho al país si las violaciones que se cometieron en el Ministerio de Educación conllevan a que él apodere al Ministerio Público para que se abra una investigación en contra del señor ministro de Educación, que nosotros entendemos que ha violentado la ley. Número 2, él decía que el problema de las jeringuillas no hubo consecuencias porque no se llegaron a comprar, pero en otros casos tampoco se llegaron a comprar y están siendo judicializados en los tribunales de la República. De manera que nosotros le vamos a decir al país, a través del Gobierno de la Mañana, que nosotros estamos sometiendo un proyecto de resolución que va a interpelar a Carlos Pimentel. Él no ha sido transparente, él no ha sido con el pueblo, no se ha manejado con absoluta transparencia, no le ha dicho la verdad al pueblo de lo que está ocurriendo en las diferentes instituciones con lo que tiene que ver con las compras y contrataciones de bienes. Bueno, gracias, Iván, por estar con nosotros. Como de costumbre, recibirte es recibir a un miembro de este programa, el Gobierno de la Mañana. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vámonos, Cundo.